porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron palabras de Jesús y nosotros las creemos. Por eso buscamos todos los días ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en la lectura y reflexión de Mateo capítulo 3. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, permite que al abrir tu palabra podamos ser guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Se inicia con un Juan el Bautista que prepara el camino del Señor. En aquellos días, Juan el Bautista predicaba en el desierto y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El gran tema de San Mateo es el reino de los cielos se acerca. En esa venida de Jesús, el reino de la gracia, y cuando regrese definitivamente al reino de la gloria. Y Juan estaba preparando el camino, y esa tarea cumplía la profecía del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está entrelazado con el Antiguo, es uno solo. Y aquella profecía decía: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Versículo 6. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano, limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista cumple su ministerio, él prepara el camino para la venida del Señor. Se cumple la profecía y Juan encara con autoridad, pero también con valor, la predicación del Evangelio. El pecado no puede ser disimulado, hay que condenarlo, hay que llamar la atención, hay que invitar a las personas a reencontrarse con Dios. Y eso hizo Juan con claridad, con convicción, con valor, con firmeza. No alcanza con una apariencia de religiosidad. Ah, no, mi papá es Abraham. ¿Y qué tiene que ver que el padre sea Abraham? Que tengamos apellido, que tengamos linaje, que tengamos una trayectoria de religiosos. Sí, puede estar muy bueno, pero necesitamos tener una experiencia diaria, personal, continua y permanente con el Señor. Y Juan dice: yo bautizo con agua, pero detrás mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu. Versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no entendía y trató de disuadirlo. Pero, Señor, si hay alguien que necesita ser bautizado, soy yo. Y tú vienes a mí. Señor, en todo caso, por favor, yo soy pecador, tú no eres. Por favor, bautízame. Y Jesús dijo: no, deja, porque así conviene que cumplamos lo que es justo. Pero si no había pecados en Jesús, Jesús quería dejar un ejemplo, quería mostrarnos un camino, quería que quede claro la necesidad y lo indispensable de vivir el bautismo. Y cuando Juan lo entendió, entonces lo bautizó. Dice que Juan consintió, y dice esto en el versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua,
Y en ese momento se abrió el cielo, y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en él estoy muy complacido. La Trinidad en pleno, la plenitud de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Jesús que pide a Juan que lo bautice, no porque haya pecados para limpiar, sino porque conviene cumplir toda justicia. Hay que establecer un ejemplo, hay que mostrar lo que hay que hacer. Jesús que se bautiza de grande, porque dice: Jesús vino de Galilea al Jordán, no lo llevaron los padres. El bautismo en Jesús no fue con pocos días, el bautismo en Jesús fue un hecho consciente, porque el bautismo es para limpieza y perdón de los pecados. Y para limpieza y perdón de los pecados, primero hay que reconocer, hay que creer, hay que arrepentirse. Por eso tengo que tener una edad que pueda hacer eso. Yo me bauticé cerca de los 12 años, era un niño, un jovencito, lo suficiente para creer, lo suficiente como para entender que tenía que refugiarme en los brazos de Dios, ser revestidos de su gracia, lo suficiente para saber que era un pecador, que necesitaba arrepentido colocar mi vida en las manos del Señor. El bautismo en la Biblia, así como Jesús lo estableció, es un bautismo hecho como un acto consciente, que incluye la fe, que incluye el arrepentimiento, que incluye la búsqueda del perdón, y el bautismo significa eso, perdón de los pecados. En el caso de Jesús no había pecados, pero lo hizo para darnos un ejemplo. Y ese bautismo fue aprobado por la plenitud de la divinidad. Él lo practicó. El Espíritu Santo vino como paloma sobre él. Y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Tal vez yo estoy hablando para muchos que ya están bautizados. Y les digo, en este momento, reafirmen su compromiso con Dios a través del bautismo que ya hicieron. Renueven un pacto con Él. Y si yo estoy hablando para alguien que se bautizó pero no siguiendo el modelo bíblico, déjeme decirle con respeto, pero con mucho cariño, que usted necesita bautizarse. Necesita bautizarse para nacer de nuevo. Necesita bautizarse para perdón de los pecados. Necesita bautizarse para recibir al Hijo de Dios definitivamente y prepararse para ser ciudadano del reino de Dios. Por eso, si alguien de los que me está escuchando o viendo todavía no está bautizado o no está bautizado como Jesús se bautizó, entre en contacto con nosotros. Podemos ayudarle para completar su preparación para esta vida y para la eternidad. Podemos ayudarle a vivir esta maravillosa experiencia de perdón, de entrega, de confianza, de imitar el ejemplo que Jesús estableció solo para esto, para que lo imitemos, para que cumplamos con toda justicia, para que hagamos su voluntad. Sí, queridos, si usted ya está bautizado, fortalezca su entrega, renueve su compromiso. Y si usted todavía no lo hizo y cree que podemos ser de ayuda, escríbanos, entre en contacto con nosotros. Cerquita donde usted está, podemos ayudarle. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos porque a través del bautismo podemos unirnos definitivamente contigo. Ayúdanos, a quien todavía no lo ha hecho, a dar este paso y ser parte de la gloriosa eternidad a tu lado. Quédate con todos nuestros amigos, que podamos seguir el ejemplo de Jesús y recibir la plenitud y la permanencia de tus bendiciones multiplicadas en nuestra vida. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.